Aleluya. Esta mañana quiero compartir una palabra que hace ya varios días Dios había gestado en mi vientre espiritual, pero hasta ahora no fue posible traerla. Y sé que va a ser de mucha bendición y sé que va a desafiarnos. Algunos va a confrontarlo, a otro va a irritarlo. Sí, pero ambas cosas son necesarias. Todo lo que viene de Dios es lo que nos beneficia a nosotros. Entonces, si lo que la palabra va a producir en ti es irritación, eso te va a beneficiar. Si te va a desafiar de parte de Dios, también lo va a hacer. A otro va a confirmar. Entonces quiero compartir esta palabra que hemos puesto el Espíritu Santo y yo como título, como mensaje, conociendo nuestra capacidad productiva. Dile al que está a tu lado, te va a hablar el Señor. Sí, es necesario que traigamos esta palabra porque si nosotros nos vamos a expandir, si vamos a vivir y estamos demandando la gloria postrera, nosotros tenemos que conocer y reconocer como iglesia, como creyente, cuál es nuestra capacidad productiva. Estamos llamados a producir, ¿verdad que sí? Dice Isaías 54, dice: ensánchate, extiende la cortina. Dice: canta de gozo y de júbilo aquella que era estéril, aquella que no producía. La que no producía es la que va a cantar ahora, porque ahora va a descubrir su capacidad productiva. Aquello de lo que usted es capaz de producir, de hacer, de crear de parte de Dios. Entonces, imagínense esa historia de Isaías 54 que le dice: bueno, hay muchas que producen, pero tú eres estéril, hasta ahora tú no has producido nada. ¿Cómo se ha de sentir una gente que pasa el tiempo, va el tiempo, ve a aquella que produce aquello, ve al otro que produce lo otro y ellos nada, no ha producido nada, cero? De ahí es que nace la envidia, de ahí es que nace los celos, de ahí nace amargura, hasta codicia y avaricia, nace de ahí. De muchas veces usted no ser productivo, y no es porque no tiene la capacidad de producir, quizás es porque no la ha descubierto. Y aquel que sí ha producido ya la descubrió y la ha puesto a producir, la ha puesto en práctica. Se ha arriesgado, porque él le dice en Isaías 54: no tengas miedo, te extenderá al norte, al sur, al este y al oeste, y no será avergonzada. Estamos entendiendo, ahora estamos poniendo ese fundamento para que usted tenga una idea, una noción de la capacidad productiva. Cuando Dios quiere ensanchar, cuando Dios quiere expandir, no se puede expandir, no se puede ensanchar nada sin producción, sin tener productividad, sin producir para eso. Entonces, muchas veces nosotros hemos entrado en sistemas religiosos que nos han seducido y nos han engañado, nos han hecho creer que todo va a crecer, se va a multiplicar como por obra de magia. Y Dios no es mago. Él no es mago. En el reino no se obra así. Se obra a través de la productividad. O sea, Dios te capacita, te da la capacidad, te da el don, el talento, la habilidad, los recursos para que tú produzcas de acuerdo a tu género, de acuerdo a tu semilla, de acuerdo a tu capacidad. Así como cuando Juan se encontró a María con Elizabeth y saltó el bebecito, digo yo, hay algo que estaba gestado aquí, que ya hay que parir esta palabra. Ya.
Ella dice, yo produzco lo que soy. Me multiplico de acuerdo a lo que yo soy. Eso es lo que voy a producir. Eso es lo que usted va a producir, lo que usted es. Ahora usted sabe lo que usted es. Entonces eso usted va a producir. Si usted es haragán, usted va a producir eso. Haraganería. Si usted es un charlatán, usted va a producir charlatanería. Ahora, si usted es un hombre espiritual, usted va a producir espiritualidad. Si usted es un hombre santo, usted va a producir santidad. Entonces, estamos conociendo nuestra capacidad productiva. Entonces fui buscando qué es una capacidad. Una capacidad es la habilidad que tiene una persona para hacer algo o cumplir una función. Es muy difícil que usted logre cumplir o desarrollar una función X sin tener la habilidad para eso. Imagínese, yo tocando una batería, yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo esa habilidad para desarrollar esa función. Yo no me la concedió Dios, ni tampoco la he desarrollado, ni la he estudiado, ni la he practicado. Por lo tanto, yo voy a ser infuncional e improductiva en el área de la batería. ¿Entiende? Lo que es la capacidad es esa habilidad que usted tiene para desarrollar algo, para hacer algo. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted se revisa, usted se dará cuenta que alguna capacidad para desarrollar algo usted tiene. Si usted se revisa bien, y hay algunos que han sido doblemente dotados, tienen varias capacidades, tienen habilidades para desarrollar varios talentos, por varias funciones. Por ejemplo, mi hijo Winston, él es sumamente capacitado, tiene muchas habilidades. Él puede desarrollar con excelencia muchas funciones. Muchas funciones. Mi hijo Manuel tiene una capacidad enorme, una habilidad. Es un hombre que trabaja también con excelencia en lo que hace. O sea, ya él conoce su habilidad y él es productivo en eso, que él conoce su habilidad, su talento. Entonces, una capacidad es la habilidad que tiene una persona para hacer algo y para cumplir una función. Esa es la capacidad. Ahora, ¿qué es productividad? Productividad es la capacidad de hacer más y mejor en menos tiempo y esfuerzo. Esa no todo el mundo la tiene. No todo el mundo tiene la capacidad productiva, de productividad, de hacer más y mejor en menos tiempo y esfuerzo. O sea, producir más y mejor en menos tiempo y con menos esfuerzo. Pero usted y yo vamos a descubrir eso hoy. Mayor y mejores resultados. Es aprovechar mejor aquello que usted tiene para obtener mejores y mayores resultados. En una ocasión yo le pregunté al Señor, orando por mi esposo, ¿quién era él en el mundo espiritual, en el reino? Y él me dijo que mi esposo era conocido con el nombre de productividad en el reino. En el reino él es conocido como productividad. Es un hombre sumamente productivo. Tiene la habilidad de desarrollar, alcanzar muchas cosas con menos esfuerzo. Él es eficaz para el reino. O sea, estoy hablando en el ámbito espiritual. O sea, porque hay mucha gente que tiene mucha productividad y mucha capacidad en lo natural, pero hay gente que tiene productividad en el espíritu, en lo espiritual. Son muy productivos para el reino de Dios. Mira lo que dice la palabra en Mateo 25:14. A partir del versículo 14 nos habla de la palabra de los talentos, de los 10 talentos que entregaron. Entonces, ¿cómo el dueño
de ciertos recursos, talentos, dones, habilidades, capacidades, como usted le quiera poner. Él toma unos cuantos y se le entrega a unos cuantos de sus siervos. De acuerdo, a mí me impacta porque en algunas versiones tienen una claridad impresionante. Dice, le entregó de acuerdo a la capacidad de los siervos que él tenía. Al de 5 le entregó 5 talentos porque esa era su capacidad productiva. Tenía la capacidad de producir 5 talentos más. Al que le dio 1, esa era su capacidad. Tenía capacidad para producir 1 de acuerdo al dueño del talento que se lo entregó. Pero él tuvo miedo y lo escondió. Entonces, meditando yo en esa parábola de los talentos, de las capacidades, en una ocasión yo como que medio le reclamé al Señor ciertas cosas, asuntos. Y yo le dije, Señor, ¿por qué hay iglesias que son mega, hiper, megas llenas, con mucho de todo, bueno y excelente? Y otras que no dejan de ser de Dios, pero como que son más pequeñas, son con menos cosas. Y el Señor me dijo, bueno, porque yo reparto de acuerdo a la capacidad productiva. O sea, hay lugares donde la capacidad productiva es inmensa y hay otros donde la capacidad productiva es menos. Su capacidad es menos para producir. No es que no producen, pero producen menos. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo yo evidencio la capacidad productiva de X equipo, de X persona o de X congregación? Bueno, de acuerdo a los resultados. El resultado arroja cómo es tu capacidad productiva. Sí, yo sé, yo le dije que iban a estar serios, que iban a estar eso, pero el Espíritu de Dios nos hará entender la palabra. Porque en la semana pasada se nos habló una palabra muy buena de la fe que moviliza. Y esa fe nos tiene que movilizar a producir. Es para eso que nos moviliza. ¿Verdad que sí? Para producir para el reino, para producir para nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Dios nos entrega recursos conforme a nuestra capacidad productiva. Y me dijo, no tan solo de acuerdo a tu fe. Porque hay gente que espera obtener muchos recursos y muchos de todos, mucha unción, mucho milagro, mucho de todo, porque ellos solo tienen fe. Con mi fe yo voy a obtener todos los recursos del mundo. Es verdad, lo puede obtener. Pero para obtener resultado tiene que producir. O sea, Dios te va a entregar recursos no tan solo de acuerdo a tu fe, sino de acuerdo a tu capacidad productiva. Si usted tiene capacidad productiva para producir 100 veces más, a usted entonces le van a entregar de acuerdo a esa capacidad. Entonces usted va a tener que analizarse al salir de acá cómo está su capacidad productiva en el área que usted crea. Hay productividad en el área espiritual, en el área familiar, en el área financiera, en el área social, en el área ministerial. ¿Cómo está tu capacidad en el área ministerial? Tu capacidad productiva, ¿qué está produciendo? ¿Qué ha producido? Hay gente que duran toda una vida en un ministerio y no producen nada. Gente que duran toda una vida en una compañía y no producen nada. Y hay algunos que sí producen algo, pero se conforman con eso que produjeron. Bueno, yo produje 2 piñas con moña y eso está bien, pero Dios tiene que tú produzcas una finca. Usted está serio, pero no importa, la palabra va a penetrar. Desde un principio,
Dios estableció la productividad en su reino y en la tierra. O sea, la productividad es establecida por Dios, no es un hombre que se la inventa, es intrínseco del Dios el que usted conoce y al Dios al que usted le sirve. Dios es un Dios productivo. Dios produce. Dios produce. La capacidad mayor de productividad está en Dios. Los produjo todos. Y todavía sigue produciendo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que dijo Jesús? El Señor me dijo, la mayor capacidad productiva la desarrolló Jesús aquí en la tierra. Y me dijo, ¿usted sabe qué? ¿Sabe la promesa que Él le dio a ustedes? Mayores cosas que Jesús ustedes van a producir. Mayores cosas que las que Él ha producido, ustedes en su nombre están llamados a producir. Entonces, si mi Padre es productivo y yo vengo de Él, yo tengo que ser productiva. Yo tengo que ser productiva. En mi genes está esa capacidad hereditaria. En mi ADN de mi Padre Celestial, yo tengo esa herencia de productividad. Y eso es real en lo espiritual y en lo natural. Hay personas que han heredado esos genes de su familia, de su familiar. Son muy productivos. Mira lo que dice Génesis 1:24. Estoy hablándote desde el principio, de ahí desde el inicio. Hay gente que van a salir de aquí, mira, a producir aunque sea cacao. Eso el Espíritu Santo lo va a activar en esta mañana. Dile al que está a tu lado, se acabó el tiempo de improductividad en tu vida. Dile ahí, si tú tienes un esposo, dile, se acabó el tiempo de improductividad en tu vida. Vas a producir en lo espiritual y vas a producir en la finanza y vas a producir en el matrimonio y vas a producir donde quiera que Dios te lleve, porque Él te va a plantar y tú vas a producir. Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, ¿alguien puede leer? En Génesis 1:24, luego dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Génesis 1:24. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo a la tierra que produjera. Imagínense a usted y a mí. Él dijo a la tierra, produzca la tierra seres vivientes según su género. Según su género es que va a producir. Por eso es que un hombre no produce caballo. Produce gente, otro hombre, otro niño, otro bebé. Produzca según su género. Entonces, luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y ojo, esto es más profundo porque la tierra es polvo. ¿Y usted y yo qué somos? Entonces la tierra produjo según su género. La tierra produjo más polvo. Porque usted y yo fuimos hechos ¿de qué? Del polvo. Y al polvo volveremos. Entonces la tierra produjo según su género. Ahora, eso es esta parte física. Está producida según su género. Esto es polvo, yo vengo del polvo, mi carne, eso es polvo. Ahora, mi espíritu, mi aliento, mi ruach, el que Él sopló en el hombre, tiene que producir según ese género también.
Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ya Jehová lo dijo que fue así. Es así que tiene que reproducirse. Y mira lo que dice en Génesis 1:28, más hacia adelante dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, ahora le dice al hombre, aquí él le habló a la tierra, ahora él le está hablando al hombre: tú tienes que fructificar, y fructificar es dar fruto, es multiplicarte, es producir de acuerdo a tu género. Él le dijo eso al hombre: te vas a multiplicar, vas a producir, y llena la tierra y sujúzgala y señorea en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él le dijo: ahí tú vas a producir. O sea, cuando tú estás gobernando como Dios te mandó, tú estás produciendo. Cuando tú te estás fructificando, te estás multiplicando, estás produciendo como Jehová te mandó. Hay problema porque las personas no creen eso, que tienen la capacidad dada por Dios para fructificar. Y creen que solamente son unos exclusivos o especiales señalados por Dios para eso. Eso es un engaño. Usted lo puede hacer también. ¿Estamos entendiendo? Dice: de hecho, la productividad en el reino es un principio de vida, de avance, de crecimiento y de multiplicación. La productividad en el reino es un principio. Eso no se puede violar en el reino. Todo lo creado, todo lo diseñado por Dios en su reino funciona en base a ese principio. Tienes que producir. Dios no crea nada estéril para que no produzca. O sea, Dios creó eso para que esté como un monigote. Ay, no, en el reino no es así. Te tienes que producir, tienes que producir. Por eso es que hay gente que dicen: yo duré 20 años en una iglesia y estoy igualita. Nunca produciste nada porque no estuviste en el reino. Pero en el reino tú llegas y a los 6 meses ya tú estás preguntando: ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer? Mire, yo soy esto, yo soy cocinera, yo me pongo a la orden. Mire, yo lavo, yo me pongo a la orden. Mire, yo toco el piano, porque hay una demanda en ti cuando llega el reino de activar la productividad, de activar y de acelerar esa productividad que tú llevas por dentro, ese principio que viene contigo. Por eso hay gente que no caben en la religiosidad, porque son gente productiva. Entonces te encuentras con un religioso y te dice: pero tú estás como muy aceleradito, cógelo más suave. No, mi hermano, quítateme de ahí, que tú eres estéril, tú no produces nada. Es que tú eres muy ambicioso, tú quieres esto y tú quieres aquello. No, lo que hay en mí es una capacidad productiva que yo quiero elevarla al 100%. Tú la ves rápida, tú no has visto nada. Está a un 25% mi capacidad. Deja que la elevemos al 100% para que tú veas si somos productivos. La gente productiva no para. No para, hermano. No tiene tiempo para parar. Produce esto, produce aquello, produce. Y usted sabe, una de las cosas más importantes de una gente productiva: inspira. Inspira. ¿Cuándo fue la última vez que un vago te inspiró a ti? ¿Ah? Sí, hay muchos aquí que los vagos lo inspiran. Uno que no hace nada te inspira a que tú hagas menos. Ni de vecino te quiero. Así, yo salí del ministerio. Yo me motivé también, voy a sentar un tiempo. Te inspiró esa vaga. Sí, yo le dije que la palabra a alguno hoy lo iba a edificar, a otro lo iba a incomodar, a otro lo iba a desafiar.
A otro lo iba a irritar. Pero ¿qué voy a hacer? La palabra de Dios es así. Ella es... Usted sabe que el ente más productivo del reino es la palabra. Es el ente más productivo en el reino es la palabra de Dios. Es enviada, no puede, tiene orden de no retornar vacía. Tiene la orden de ir y producir aquello para lo cual fue enviada. Así que hay una orden hoy. Esta palabra que trajo el Espíritu de Dios tiene una orden. No retorna atrás vacía. Va y va a producir en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tus estructuras mentales, en los paradigmas. Va a ir y va a producir. Va a producir rompimiento. Va a producir liberación. Va a producir verdad que libera. ¿De qué le sirve a usted escuchar un mensaje que no produzca nada en usted? Un mensaje siempre debe producir. Los mensajes siempre deben producir, porque si no te producen nada, ¿para qué lo escuchas? Tiene que producirte algo. Al menos esa es mi demanda. Yo no oigo mensajes que no produzcan nada en mí. No pierdo mi tiempo. Mi tiempo lo aprovecho para ser productiva. Entonces, la cultura del reino es productividad. No puedes ser parte del reino y ser estéril, improductivo, sin dar frutos. No, tú no puedes ser parte del reino, porque la cultura del reino de Dios es productividad. Tú no puedes ser parte del reino de Dios. Quizá tú puedas ser parte de una iglesia, de una congregación, de una denominación, pero si eres parte del reino del Dios viviente, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, quien dijo: mi Padre, los fariseos le quisieron limitar y dice: nosotros no producimos los sábados, producimos todos los días de la semana, pero menos los sábados. Y Jesús le dijo: yo le voy a decir algo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo tengo el ADN. Yo estoy aquí para producir, dijo Jesús. Yo vine del cielo para producir aquí en la tierra lo que hay allá en el cielo. Y un día no me va a limitar mi productividad. Ahí oigo una voz legalista que dice: pero fue Dios que dijo que el séptimo día se descansara. Pero aún en el descanso se produce. El descanso produce paz. Produce renovación de energía, de fuerza. El descanso produce renovación de energía. Las ideas más creativas que tú produces es en el descanso. Está produciendo. Se rompió un paradigma ahí de una... En el reino todo produce. Todo produce en el reino. Todo produce. Todo produce. Por eso es que en el reino, aquí usted no me puede decir: ay, yo soy chiquita, yo no puedo producir nada para el reino. Ay, mire, yo tengo 70 años, ya yo no puedo producir para el reino. En el reino todo produce. Ay, mire, yo soy pobre, en el reino yo no puedo producir. En el reino todo producen. Todo producen. Si no produce una cosa, produce otra. Pero todo en el reino tiene que producir. Todo, absolutamente todo. ¿Cómo así, pastora? Sí, en una ocasión cuando Jesús iba con sus discípulos, él pasó por donde había una finca y vio unos árboles, y él fue a buscar la productividad de uno de ellos.
Fue a buscar higo y no había. Dijo, pero ¿no se supone que mi padre te plantó ahí para que tú produzcas higo? ¿Ah? Y él fue a buscarlo porque él tenía hambre. ¿Y qué pasó? No había producción en esa mata. Y entonces, como no había producción, no había producido nada, dice que él la maldijo y de raíz, y se secó. Y dice, jamás, nunca más nadie volverá a comer de esos higos. Porque en el reino no puede haber nada sin producir. Ni siquiera tu mata de higo, le dijo. ¿Ah? Y la maldijo porque él fue a buscar la producción de esa mata de higo que había producido. Se supone que si tú eres una mata de higo, tú tienes que producir higo. Según tu género, porque esa fue la orden de mi padre desde el principio. Capaz que la mata le hubiera dicho, espérate Jesús, yo no estoy diseñada aquí para producir higo, sino para producir sombra. Ya hubiera, pero, pues está produciendo. Porque hay árboles que no van a producir frutos, sino sombra. Pero esa es su productividad. Hay otras que van a dar flores, belleza, embellecer. Esa es su productividad. Todo produce. Hay otras que producen espinas, pero esa es su producción. Para eso es su capacidad, para producir espinas. Pero en el reino todo produce. Y todo es con un propósito. Todo produce. Entonces Jesús fue a buscar esos frutos y no había. Y lo cortó. La maldijo. En otra ocasión, él contó la parábola de un hombre que tenía unos árboles sembrados, una otra finca. Y dice que durante un tiempo él volvió y fue a buscar fruto también. Cuando llegó no había nada. No había nada tampoco. Y la orden fue, arráncalo, échalo fuera que se seque y lo vamos a hacer leña. Y él le dijo, no, por favor, dame un año. Dale un chance, él va a producir. Vamos a podarlo un poco, vamos a regarlo un poquito, a arreglarle el terreno, vamos a abonarlo para producir. Jesús dice, bueno, hale lo que sea, pero aquí tiene que haber producción. Aquí tiene que haber producción, si no lo arrancamos. Si hay que podarte, dile al Señor, pódame, pero hazme producir fruto. Si tienes que abonarme, abóname un poquito, pero no me dejes sin producir los frutos que yo tengo que producir. Aún en el Espíritu dice que nosotros tenemos que producir unos fruticos por ahí que se llaman paz, gozo, amor, templanza, fe, dominio propio, mansedumbre. ¿Está produciéndolo? ¿En verdad está produciendo esos frutos usted? Hay que producir fruto, dice la palabra, fruto digno de arrepentimiento. Hay que producir. Hay que producir. Hay gente que no quieren producir nada en el evangelio, ni siquiera fruto digno de arrepentimiento. ¿Para qué entonces te sientas en una iglesia si no piensas producir nada? Por eso es que mucha gente dice, pero ven acá fulano, ¿y a qué que tú vas a la iglesia? Porque tú no estás produciendo nada. No estás produciendo nada y pasan años y vienen días y tú no estás produciendo nada. No hay ni un gozo en ti, ni gozo. Ni un cambio, no ha producido ni un cambio, nada. No ha producido ninguna transformación, nada. Yo creo que este tema va a ser una serie porque es muy profundo. Y hay muchos obstáculos que impiden la productividad. Hay consecuencias de la improductividad y beneficios de la productividad. De usted desarrollar sus capacidades productivas. ¿Están entendiendo? Y le cuento, Jesús tampoco escoge a los vagos.
Jesús, para escogerte, tiene que ver alguna señal de productividad en ti. Tiene que haber señal. Si usted se va a los discípulos de Jesús, todos eran productivos en alguna área antes de Jesús llamarlo a su discipulado personal. Cuando él fue donde Pedro, ¿en qué estaba Pedro y Juan? Estaban produciendo, estaban pescando de acuerdo a su capacidad. ¿Cuál era su capacidad? Bueno, somos pescadores, esa es mi capacidad. Yo sé pescar peces en el mar. Jesús le dijo, ahora va a ser un productor, mira, de multitudes. Te haré pescador de hombres. Vas a producir ahora. Y lo hizo, no dice que en el primer discurso de Pedro empezó a producir y a producir 3,000 almas. Llegaron a los pies de Cristo. ¿Produjo Pedro, sí o no? Un evangelista poderoso, Pedro. Entonces, ¿vamos a producir, sí o no? Cuando llamó a Mateo, Mateo estaba sentado, era un recaudador de impuestos, estaba produciendo ahí para el gobierno, pero estaba produciendo. Nunca llamó a un vago. Cuando le tiraron el manto a Eliseo, Elías, ¿dónde estaba Eliseo? Produciendo en el campo con una yunta de bueyes. Estaba arando. Cuando Jehová llamó a Moisés, no le dijo prende el candelero, pero bueno, gloria a Dios, le dijo, vamos allá al lugar santo, ven, vamos a hablar. Él le dio subir al monte, no prende ningún candelero, vaya al monte, que vamos para el monte. Allí vio la salsa ardiendo, pero después el candelero tú vas a prender, pero ahora ven, subir al monte. Dios es bueno. Entonces, nuestra capacidad productiva, ¿estamos entendiendo algo? Vamos a la palabra Isaías 55, por favor. Una de mis palabras favoritas, de las primeras que aprendí en la escritura. Isaías 55, 11. Porque como desciende, el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía. Escuche esto. Le digo, en el reino todo produce. La lluvia que desciende del cielo tiene que producir algo en la tierra. La nieve que usted ve que está azotando los Estados Unidos tiene que producir algo. Bueno, aunque sea choque, epidermia, esa cosa, pero algo está produciendo. Frío y eso está produciendo. Porque no, la gente se muere del calor también, porque como que era un lío, el sol produce caliente y así sucesivamente. Entonces, desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega a la tierra y la hace germinar. Y entonces usted cree que la tierra produce así porque produjo. No, algo la hizo producir. La lluvia y la nieve, el agua hace que la tierra germine y produzca. Por eso es que usted sin el agua de la palabra no puede producir nada. Sin los ríos del Espíritu usted no puede producir nada. Y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Así va, germina y produce y da semilla. Eso es lo que está diciendo que hace la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará, diga, producirá. La palabra de Dios producirá lo que yo quiero. Dice mi palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios produce, no puede retornar atrás vacía. Entonces, ¿qué produce la palabra de Dios, pastora? La palabra de Dios produce transformación.
Es lo primero que tiene que producir en ti. Es lo primero que tiene que producir en ti la palabra de Dios. Ella es enviada para que produzca en ti transformación. ¿Cuál es el problema? Que si tú no la recibes en el corazón, si no abre tu corazón, si no abre tu mente, la palabra no va a producir en ti esa transformación que debe producir. Pero te cuento, hay una palabra aquí establecida. Esa palabra que Él soltó para transformarte a ti no puede retornar atrás vacía. No te transforma a ti, pero a la que está a tu lado, que le abrió el corazón, a ella fue y la transformó. Entonces la palabra que Él envió no retornó atrás vacía, porque cuando la palabra del Señor sale de su boca, no lleva tu nombre, Él la suelta, y el que la tome, esa palabra lo va a transformar. Es ahí donde cae. Si cayó en el corazón de ese hombre, ahí es que va a producir. Si cayó en la mente de aquella mujer, ahí va a producir. Pero tiene que caer, tiene que penetrar. La palabra de Dios produce transformación. La palabra de Dios produce crecimiento. La palabra de Dios te hace crecer. Espiritualmente, emocionalmente, financieramente, socialmente te hace crecer. Entonces, ¿por qué hay gente que no están creciendo? Porque no están alimentándose de la palabra. Dice, la palabra de Dios es pan. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es como un pan para mí, el pan, la alimentación, ¿qué hace? Te nutre. ¿Para qué? Para que tú crezcas. O sea, si tú no comes bien, no te alimentas bien, tú quedarás un niño desnutrido. Él no va a crecer. Usted no ve a los niños de África, no crecen porque hay una desnutrición. No se alimentan bien. Por eso no pueden crecer. Entonces, si tú no comes palabra de Dios, tú no te vas a nutrir bien espiritualmente y no vas a crecer. Entonces, la palabra de Dios te hace crecer. Produce crecimiento en ti. La palabra de Dios, usted sabe que produce carácter. La palabra de Dios produce santidad. La palabra de Dios produce pureza. ¿Qué dice la palabra? ¿Con qué el joven limpiará su camino? ¿Con qué lo va a purificar? Con la palabra de Dios, con guardar la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios produce pureza en aquel que la guarda. Te purifica, te purifica. Entonces, no hay excusa del por qué no está produciendo pureza en tu corazón, en tu mente, en tu matrimonio, en tus relaciones. Porque la palabra de Dios lo produce en ti. Muchas bendiciones. Si has recibido esta palabra y has dicho, pastor, esta palabra habló a mi vida, tocó mi corazón, pues yo quiero invitarte a hacer la oración del pecador, porque tu nombre debe de estar inscrito en el libro de la vida. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber escuchado hablar de ti. Yo reconozco que he fallado, que he pecado y que mis pecados me separan de ti, pero yo te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Y en este día te entrego mi vida de manera voluntaria. Inscribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te doy la bienvenida al reino de Dios. Muchas bendiciones.